Fíjense esto, ¿no? Dice, pero Milei está convencido de que el uno le habla, aunque a veces recurra a los dotes tarotistas de su hermana para evaluar con quién puede confiar, o a una profesional para conversar con sus perros. Algo que no confirmó ni desmintió en una entrevista reciente con el diario El País de España. Lo que yo haga puertas adentro, dice Milei, de mi casa es problema mío. Fíjense lo tendencioso. Hace una afirmación supuesta sobre Milei y después dice algo que no confirmó ni desmintió. O sea, Milei dijo, no voy a responder esa pavada. Básicamente lo que lleva puertas adentro. Y acá te lo citan como algo que no confirmó ni desmintió. Hola amigos de Political, bienvenidos nuevamente. Hoy voy a estar comentando un artículo que han escrito sobre Javier Milei en precisamente La Nación. Para quienes no conocen, todavía La Nación es uno de los diarios más importantes, más leídos de Argentina. Es el diario típicamente asociado, digamos, con el conservadurismo, el diario más conservador, si se quiere, de los diarios grandes. Pero hoy ya, digamos, no es lo que era. Tranquilamente podemos afirmar eso, exceptuando algunas columnas de opinión, algunas opiniones invitados y demás. En La Nación Online ya es muy progre, baja la misma línea que vemos que se baja en todos los otros diarios, a veces un poco más tenue. Y bueno, y dentro de lo que es análisis político, Hugo El Conadamón, que es uno de los famosos periodistas que tiene La Nación, periodista de investigación, él es abogado, pero se dedica al periodismo de investigación hace muchos años, tiene varios libros y escribe recurrentemente, digamos, artículos en La Nación. Bueno, escribió un artículo sobre Milei que se titula Javier Milei, el candidato místico obsesionado con el dólar. Y quiero que lo analicemos. Quiero mostrar el hecho de que muchas veces, incluido La Nación, hasta hace muy poco tiempo que Milei empezó a medir realmente en las encuestas y demás, muchos de estos analistas han ninguneado a Milei, lo han omitido de los análisis hasta hace algunos meses, incluso. Pañi, por ejemplo, que es uno de los analistas más famosos que tiene y hace muy buenos análisis, por lo general tiene muy buenos análisis en La Nación. Bueno, hasta hace poco tiempo, digamos, pasaba algo que era que omitía hacer análisis de la figura de Milei, como si él al omitirlo va a, digamos, influir en el hecho de que la gente note la figura de Milei, ¿no? O sea, crea él ser más importante o más relevante que Milei, diciendo, ni siquiera nombrándolo. Entonces, para que, bueno, diciendo, bueno, es como si existiera solamente el kirchnerismo y el peronismo contra Cambiemos, ¿no? O Juntos por el Cambio. Hoy, digamos, ya hablan de Milei y en el tono que vamos a mostrar ahora. Analicemos entonces el artículo. Fíjense, empieza de esta manera, está, con la foto de Milei. Javier Milei, el candidato místico obsesionado con el dólar. Veamos qué dice Hugo El Conadamón, 7 de agosto. Esto fue publicado hoy mientras estoy grabando, justamente. Dice, loco o brillante, Javier Milei abriga una certeza. ¿Terminará este año millonario o presidente? Fíjense la afirmación, ¿no? ¿Termina este año millonario o presidente? Como que se hizo millonario con la política. O ambos. Una realidad muy distinta a la que padeció hace unos años, cuando recurría a amigos para dar charlas como economista y debió optar si comía él o su perro. Esto es algo que se ha dicho, yo no sé bien de dónde se sacó, si lo ha contado Milei, yo no se lo escuché, no sé si lo ha contado Milei, si están los videos de Milei contándolo o es algo que han sacado de este libro, El Loco, ¿no? Pero ahora puede llegar a la Casa Rosada encarnando la avanzada de una declamada batalla cultural. Bueno, fíjense, la batalla cultural ya se habla. Todo el mundo habla de la batalla cultural. Está bien para mí que Milei se lo asocie con la batalla cultural. Fíjense, tenemos el libro de Atrás del Aje escrito con ese título. Es un término que viene un poco de la izquierda. Lo ha popularizado Gramsci y ahora ha sido adoptado por muchos sectores de la nueva derecha, ¿no? ¿Y acaso sea esa la palabra clave de su meteórico ascenso? Milei encarna un sentimiento social de bronca y frustración que carecía de representación política en Argentina. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis, una mención respecto de esto, que se afirma muchas veces y que en parte es cierto, que es esto de que Milei encarna, ¿no?, la bronca, las frustraciones, el voto enojo, el voto bronca, el voto como de frustración, como dice acá El Conadamón. Eso en parte es cierto, porque es cierto que la gente está harta y que mucha gente lo dice explícitamente y te dice, yo también pues estoy harto de siempre lo mismo, estoy harto, y de hecho Milei ha utilizado eso, ha dicho son siempre los mismos para, en su lema lo dice, todo eso es cierto, y es cierto que hay un malestar social tremendo por la situación del país, hay una decadencia económica tremenda, como nunca, crisis económica tremenda, una decadencia social y cultural también que no se ha visto, entonces hay toda una situación en Argentina muy particular que es cierto que hay mucha gente harta realmente.
de los políticos de siempre lo mismo, del mismo discurso, etcétera. Ahora, ojo con esto que acá utilizan como análisis, ¿no? Algunos periodistas y demás, porque lo que estoy viendo es que se usa mucho esto de, no, el voto bronca, fíjate. Y bueno, incluso los periodistas de izquierda, muchos, y acá donde yo más me doy cuenta, cuando hacen estas entrevistas espontáneas, por ejemplo en televisión, que alguna hemos cubierto acá, y el otro había una de C5N donde preguntaban a la gente y como 7 personas, en C5N o en Crónica, 7 personas contestan que van a votar a Milei. Entonces, de este lado de la pantalla, ¿no? Los que están viendo al notero hacer estas preguntas y que todo el mundo contesta a Milei, responden como diciendo, bueno, hay mucha bronca, hay mucho enojo. Diciendo, bueno, son gente que está saturada, pero lo dicen en un sentido de, bueno, es un voto irracional, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, porque manipulan como diciendo, bueno, si son los irracionales de gente que están harta, enojadísima y por eso están votando así, porque están fuera de sí de lo enojado que están enojados. Es un voto totalmente irracional. Bueno, es la gente enojada, ¿qué va a hacer? Está enojada con la casta política. Bueno, o sea, es cierto, pero eso no quiere decir que no tenga razón esa gente. Que Milei no es solamente un voto enojo, es más que eso, es un voto, digamos, que tiene que ver con la circunstancia económica del país y con planteos que Milei tiene claritos, que los ha propuesto, lo ha dicho, el único que lo ha dicho, respecto a lo que hay que hacer con este país para que salga adelante en términos económicos y demás. Entonces, no es solamente un voto bronca, es mucho más que eso. Sin embargo, muchas veces buscan reducirlo haciendo este tipo de comentarios a eso. Su camino hasta aquí fue arduo, muy. Cumplirá 53 años el domingo que puede ingresar a los libros de historia. Nació el 22 de octubre de 1970, fíjense, o sea, el mismo día de las elecciones generales. Milei va a estar cumpliendo año. Pero lo poco que se sabe de su infancia y adolescencia es doloroso. Padeció violencia física y psicológica en su casa y bullying en el colegio. Contó más de una vez abusos que lo llevaron a cortar vínculos con sus progenitores, con sus padres, como los definió, lejos de llamarlos padres o papás. Bueno, acá cuenta detalles, digamos, que supuestamente el mismo Milei dijo. Yo esto la verdad que lo desconozco, nunca he escuchado hablar de esas cosas a Milei. Si lo está diciendo así, estimo que realmente lo habrá dicho públicamente, pero hay cosas que a mí que de la nota de Alconadamón ya van a ver, digamos, me hacen también dudar de la buena intención y la veracidad de Alconadamón. Dice, el vínculo con Beto, colectivero devenido empresario del transporte, o sea su padre, y Alicia, su madre, ama de casa, fue nulo durante años. Solo se restableció cuando el COVID-19 dominó el mundo gracias a la interacción de dos figuras que resultan decisivas para entender la vida de Milei. El economista Diego Giacomini, el gran y quizás único amigo íntimo que ha tenido, aunque luego siguieron caminos diferentes, y su hermana Karina, su decisivo sostén emocional. Bien, con Giacomini ya lo conocen, lo habrán visto, ha sacado a Milei libros en conjunto, después se pelearon, bueno, y aparentemente, como dice acá, quedaron distanciados, ¿no? El vínculo fraterno es estrechísimo. Él la define como el jefe, está hablando de Karina, o más. Como en septiembre de 2021, cuando Viviana Canosa le preguntó cómo es el vínculo entre ellos. Vos sabés que Moisés era un gran líder, pero no era bueno divulgando. Entonces Dios le mandó a Aarón para que, digamos, divulgue. Bueno, respondió emocionado. Cari es Moisés y yo soy solo un divulgador. Nada más, indicó. Bueno, ahí ven fotos de Milei de chico, de niño. Fotos de Milei de niño, Karina y sus padres. Una infancia dura, hijo de un colectivero devenido empresario. Bueno, ahí está lo que ya mencionó. Dice, de aquellos primeros años le quedaron también un apodo y dos aficiones. El loco, recuerdan que es el título del libro que salió, que ya hemos comentado sobre este libro, lo pueden ver. Está el programa que hicimos con Nicolás Márquez de invitado, que Nicolás Márquez se tomó el trabajo de comprar este libro y afirmó que es una basura, una porquería, que tiene una sola cita en todo el libro y que se hacen muchísimas aseveraciones, se cuentan anécdotas y demás que no están citadas. Que no tiene ninguna fuente. Bueno, ese es el libro El Loco al que está refiriéndose acá. Se va a referir acá al Conadamón. Pueden buscar el video donde Nicolás Márquez analiza en vivo acá en el programa que tenemos este libro y comenta lo que le pareció el libro que él compró y se tomó el trabajo de leer. Lo llamaban en el colegio Cardenal Capello, del que se egresó en Villa Devoto con fama de arquero bueno, aunque agresivo. Bueno, esto no sé dónde lo saca. Y con el cancionero memorizado de los Rolling Stones, a quienes rendiría tributo con Everest, la banda con la que atisbó la fama de rockstar. Bien. Bueno, en la Universidad de Belgrano estudió economía y completó su primera maestría, que combinó con otra en la Universidad de Itela, y terminó de consolidar su adscripción a las ideas libertarias, o como él lo define, al anarcocapitalismo que pregona, por ejemplo, demoler el Banco Central hasta sus cimientos. Bien, fíjense,
Milei se define como anarcocapitalista, por eso muchas veces ha mencionado a Rothbard, que es el anarcocapitalista dentro de lo que es la Escuela Austríaca de Economía. Y eso, aun cuando terminó de pagarse los estudios con una pasantía en esa entidad monetaria tras otra pelea con su progenitor. Entonces, como diciendo, fíjense la contradicción de Milei en ese sentido, como si, digamos, eso fuera excusa para no querer tirar abajo el central. Si uno quiere tirar abajo el central, está diciendo, bueno, porque los argumentos de Milei tan claritos, lo ha expresado más de una vez y lo ha dicho. Está claro que mientras exista el central, los políticos lo van a utilizar para imprimir dinero y generar inflación y malgastar el dinero de los argentinos con ese impuesto inflacionario que es un impuesto más, un impuesto ilegal que genera la política. Bueno, bajo esas razones, Milei quiere tirar el Banco Central, lo ha dicho desde el comienzo. Fíjense acá, usa esa excusa que hay que verificar si es cierto. Yo acá pongo en duda todo lo que ha escrito Alcón Adamón, sinceramente. Sus primeros años en el mercado laboral también lo mostraron lejos de repudiar a la casta. Fíjense. Asesoró al legislador nacional Ricardo Bussi, por ejemplo, y fue el economista jefe de la Fundación Acordar, el think tank del entonces gobernador Daniel Scioli. También trabajó en el aeropuerto Argentina 2000 para Eduardo Urnequian, figura señera del empresariado nacional con sus conocidos vicios y virtudes. Fíjense, ¿no? Lo que menciona ahí del pasado de Milei. Fueron años duros para Milei, tanto que debió hacer malabares para llegar a fin de mes, tanto que durante años arrastró muy serios problemas con la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, ¿no? Como si eso fuera... tener problemas con la AFIP en Argentina fuera señal de algo, ¿no? Digamos, ¿quién no tiene, si así lo quiere la AFIP, problemas con la AFIP? ¿Quién puede sostener algo totalmente en blanco en este país? Tiempo en los que se movía de acá para allá con un solo gastado traje oscuro a rayas, en los que llegó a pesar 120 kilos por una opción de vida. Comió pizza durante mucho tiempo para así comprarle buen alimento a Conan, su perro. Bueno, esto no sé de dónde lo saca porque tampoco lo dice acá Alcón Adamón, entonces no sé de dónde lo saca. No sé si lo afirma, si lo ha dicho Milei alguna vez o si lo afirman en este libro El Loco. Alcón Adamón hizo una publicación de que había estado leyendo el libro y por el Loco ya hizo una publicación en su Instagram y por eso días después escribió este artículo que estamos leyendo ahora. Dios es libertario, dice. La relación con el mastín inglés fue profunda y compleja. Para empezar, Milei lo definió como su hijo. Él sostiene que Dios les tiene asignado una misión aún mayor, según coincidió con una docena de fuentes consultadas por la nación durante los últimos meses. Esto de las fuentes que afirma acá Alcón Adamón, yo no sé cómo funciona, no entiendo dónde después están citadas las fuentes. Bien, pero él cita una docena, según consiguió una docena de fuentes consultadas por la nación. Una docena de fuentes, no sé dónde están. Esas vivencias tienen ribetes místicos. Milei ha llegado a sostener entre sus íntimos que él y Conan se conocieron hace 2000 años en el Coliseo Romano. Eran gladiador y león, pero no llegaron a pelear, porque el uno, como el economista alude a Dios, le comunicó que unirían fuerzas cuando llegara el momento indicado. Y ese momento llegó en la Argentina del 2023. Bueno, esto no sé dónde Milei ha llegado a sostener, dice, no sé de dónde lo saca. En sus apariciones públicas o en diálogos con la prensa evitó ahondar por esa senda. Fíjense que dice que ahí no se ha metido Milei públicamente. Entonces no sé dónde saca la afirmación anterior. A mí me han pasado cosas muy fuertes que exceden toda explicación científica. Fue lo máximo que llegó a responder cuando Luis Novarecio le preguntó, por ejemplo, ¿por qué creía en Dios si la existencia divina era incomprobable? Bueno, fíjense que dice, apariciones públicas o diálogos con la prensa evitó ahondar en esa senda. Entonces no sé dónde saca lo que está citando él. Pero Milei está convencido de que el uno le habla, aunque a veces recurra a las dotes tarotistas de su hermana para evaluar en quién puede confiar, o a una profesional para conversar con sus perros, algo que no confirmó. Fíjense esto, ¿no? Dice, pero Milei está convencido de que el uno le habla, aunque a veces recurra a los dotes tarotistas de su hermana para evaluar en quién puede confiar, o a una profesional para conversar con sus perros, algo que no confirmó ni desmintió en una entrevista reciente con el diario El País de España. Lo que yo haga puertas adentro, dice Milei, de mi casa es problema mío, señaló Milei. Entonces, fíjense lo tendencioso. Hace una afirmación supuesta sobre Milei y después dice algo que no confirmó ni desmintió. O sea, Milei dijo, no voy a responder esa pavada, básicamente lo que lleva puertas adentro, y acá te lo citan como algo que no confirmó ni desmintió. O sea, puedo decir cualquier cosa, Milei dice no me quiero meter en eso, y ellos te lo cita igual, Alcón Adamón, y dice algo que no confirmó ni desmintió. O sea, ¿de cuándo eso funciona así? ¿No? Fíjense lo malintencionado de lo que escribe Alcón Adamón. Bueno, acá hay fotos de Milei de chico, se ve con su hermana, con Karina. Dice, católico de origen, pero inclinó hacia el judaísmo durante los últimos años. Eso lo he dicho varias veces Milei. Milei acude al rabino Axel Shimon Wanish como su guía espiritual mientras estudia la Torá.
Tiene a Moisés como su ídolo y a Eduardo Elstein como punto de referencia, lo que lo ha llevado a definirlo como uno de los empresarios locales que más respeta. ¿Te sentías el Moisés de la política argentina?, le preguntó Novarecio, luego de que Milei esbozara otra comparación con el gran profeta judío en abril, año y medio después de aquella entrevista con Canosa. No estoy a la altura, jamás podría estar en ese lugar, el único profeta que habló con el creador, se atajó. Y además, la característica fundamental de Moisés fue su humildad infinita. Bueno, fíjense que Milei dijo, no estoy a la altura, respondió a esa pregunta, ¿no? de Novarecio. Lo suyo es, en cambio, la convicción. Está convencido, por ejemplo, de que el uno, es decir, Dios, supuestamente, y él comparten una visión económica y abreva para sostenerlo en las ideas del catedrático Jesús Huerta de Soto, muy conocido. Dios es libertario. Pregona el español desde YouTube, donde afirma que el Estado es la encarnación del maligno, del demonio, la correa de transmisión del mal. Bueno, esto ahí cita lo que dice Huerta de Soto. Milei aplica esa misma visión entre sus interlocutores y rivales, a quienes califica en términos bíblicos. Al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, lo definió como Mefistófeles ante un interlocutor que dialogó con la nación. Fíjense, yo quiero acá mencionar, fíjense que lo menciona a Horacio Rodríguez Larreta, fíjense las cuestiones personales a las que está aludiendo Alconada Amón, con esto de ni mintió, ni afirmó, ni desmintió, cuestiones sobre si Milei habla con su perro, puertas adentro o no, lo que sea, ¿no? Todas estas cuestiones ultra personales a las que no van a cuestionar las ideas, no van a refutar las ideas, sino que tratan de hablar de cuestiones personales. Esto lo viene haciendo hace rato el periodismo, ¿no? Con todos estos ataques que le viene haciendo Milei ad hominem. Y lo que yo me pregunto es, ¿no se han preguntado, digamos, por ejemplo, Alconada Amón ha escrito, díganme, yo esto lo dejo en los comentarios para que me comenten, si hay un artículo similar, por ejemplo, del Alconada Amón sobre Horacio Rodríguez Larreta, que también es otro candidato a presidente, sobre cuestiones que sabemos que son públicas y que tienen que ver con cuestiones personales. Por ejemplo, el hecho de que su mejor amigo falleció y se casó con su mujer para luego, supuestamente, según se dice, dejar a su ex mujer por una amiga de la hija, que es la actual pareja de Rodríguez Larreta. Esas cuestiones, por ejemplo, que son, digamos, fáciles de llegar, de saber, ¿no le interesa estudiar e investigar a estos periodistas de La Nación? Seguimos. Antes y después, Milei se reunió con un psicólogo todos los viernes por la tarde, aunque los encuentros terminaron de manera abrupta. El profesional falleció durante la pandemia del COVID-19. Milei adoraba a ese terapeuta, coinciden sus allegados. No sé dónde está citado lo de los allegados. Y luego acudió a otro, ubicado por la zona de Córdoba y Billinghurst, bueno, pero también por dejar las sesiones. Fueron tiempos en que leía La muerte de la muerte, un libro de David Wood y José Luis Cordeiro sobre la posibilidad científica de la inmortalidad física y su defensa moral. Pero entre los suyos explicó de otro modo su decisión de cortar con la terapia. Ya abordé los temas que me preocupaban, ya estoy curado, les comunicó. ¿Y esto, de dónde está citado esto? Digamos, ¿de dónde sale esta conversación? ¿Y por qué tiene relevancia? ¿Cuál es lo relevante de todo este párrafo? ¿Qué es lo relevante de todo este párrafo para saber sobre el próximo candidato, digamos, sobre el precandidato a presidente que es Milei? En público alude muy poco a esa faceta de su vida, que en parte salía a la luz en El Loco. Fíjense, acá está, lo que yo les decía. Entonces, toda esta faceta que él está citando ahí supuestamente, ¿no? Alconada Amón está supuestamente escrita en este libro, que como les dije, pueden ir a ver qué opina Márquez en el vivo que estuvo con nosotros, y además hizo un vivo con Laje, donde analizan específicamente el libro, El Loco, porque justamente es muy relevante, porque acá Alconada Amón lo está citando como una gran fuente a ese libro. Dice, fíjense, el muy buen libro que publicó el periodista Juan Luis González semanas atrás. Pero en mayo de 2022, por ejemplo, acusó a Rodríguez Larreta de querer inmiscuirse en su historia clínica. Una de las amenazas que recibo es, o accedo a correrme de la política, o cuenta qué psicofármacos tomo, le dijo a Laura Di Marco. Fíjense, esto es una denuncia que hace Milei, le hizo con Di Marco. Para entonces ya había decidido clonar a Conan. Fíjense las cosas de las que está hablando Alconada Amón, ¿no? Que decide hablar con Conan, su perro. Tras procesar esa posibilidad durante mucho tiempo. Así lo esbozó en un congreso en la que se abordó el concepto de singularidad tecnológica. En público celebró la idea de la clonación como una forma de acercarse a la eternidad. En privado buscó un laboratorio en Estados Unidos. Así aparecieron sus 4 nietitos, como los definió, con nombres de economistas. Los mástiles ingleses Milton Friedman, Murray por Murray Rothbard y Robert y Lucas por Robert Lucas. Bueno, fíjense las cosas que cuenta Alconada Amón, todas citadas de este libro que, según nos ha dicho Márquez, es paupérrimo, pero acá Alconada Amón decide, porque le sirve, porque le conviene, utilizar como fuente ese libro.
Fueron tiempos de desafíos emocionales para Milei. Su departamento en el barrio porteño de Abasto, regalo de su padre, lo definió él mismo como lo más parecido a Kosovo. Y novió durante meses con la cantante Daniela Mori, otra integrante del grupo Las Primas. El romance no prosperó, pero ella guarda los mejores recuerdos del economista porque cuando diagnosticaron con cáncer a su hija, él mostró su mejor faceta. Eso no lo olvidaré jamás, le reconoció ella. Bueno. Sin Giacomini ni Mori a su lado y muerto Conan, Karina incrementó su ascendencia emocional sobre él. Bien. Traducción: el poder de influencia y decisión. Fíjese la traducción. Esta traducción es de Alconadamón. En los hechos, ella define quién puede acercarse a su hermano o quién recibe la bendición para ser candidato o candidata dentro del espacio. Candidato o candidata. Evalúa energías y constelaciones, trances y tarot mediante. Relataron, acá vamos de nuevo con las múltiples miembros de su entorno a la nación. ¿Quiénes son? Vamos de nuevo con docena de fuentes a la nación, múltiples miembros de su entorno a la nación. Bueno, ¿dónde están las fuentes? No sé. No sé si eso será cierto o no. Si es cierto, no estoy de acuerdo. Si fuera cierto, con eso no estoy de acuerdo. Pero digamos, ¿dónde están las fuentes? Ante la FIP, Karina Milei figura registrada en el rubro 960, bueno, un número que abarca actividades de astrología y espiritismo, entre otros. Pero ella toma con humor los comentarios que la rodean, al punto que difundió entre sus allegados una foto suya vestida como bruja, como ella misma se calificó, vestida de blanco de pies a cabeza. Pero también fija límites a Milei tras algunos traspiés mediáticos, como cuando entreabrió la puerta de la venta de órganos. Bueno, ahí obviamente había que mencionar eso, ¿no? Obviamente. No lo va a dejar pasar, Alconadamón tiene que mencionar esas cuestiones, porque son las cuestiones que han perjudicado a Milei. Turbulencia mediática: la relación de Milei con la prensa es ambivalente. Ganó exposición y reconocimiento social, sumó seguidores en las redes, cosechó charlas y asesorías y elevó sus honorarios gracias a su recorrido por algunos canales y radios. Pero recela de los periodistas y se enfurece ante cualquier pregunta que esboce siquiera un disenso. Fíjense acá lo que hace Alconadamón. Lo que está haciendo es decir, los medios le dieron lugar a Milei, lo hicieron conocido, le mejoraron la vida, básicamente. Fíjense, cosechó, le aumentó seguidores, mejoró los honorarios y demás, gracias a los medios. Y él, sin embargo, los trata mal frente a cualquier disenso. Bueno, hemos visto las formas en que operan los medios, las operetas que le han hecho, hemos hecho videos sobre las operetas que le vienen haciendo los medios. Y hemos hablado de la personalidad auténtica de Milei, de que cuando se le planta un zurdo, y para eso lo llaman los medios además. Porque Milei era auténtico, porque si había un zurdo diciendo alguna pavada, él les gritaba, porque se enojaba, porque los trataba de empobrecedores y demás, y eso a los medios les servía. Pero acá lo que está diciendo es, miren, los medios fueron tan buenos con Milei y Milei, sin embargo, los trata mal frente a cualquier disenso. Eso es totalmente falso y sesgado lo que plantea acá, obviamente, en tono de víctima, ¿no? Desde el sindicato de los medios, Alconadamón. Así insultó o destrató una larga lista de reporteros en todo el país o planteó prerrogativas indebidas, como escoger preguntas y vedar temas. El último cortocircuito ocurrió a mediados de julio, cuando la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina le respondió con un comunicado. Guarda, la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina. Guarda, ¿no? O sea, ya sabemos cómo funcionan los medios, los grandes medios en Argentina. Todos tienen sus dueños muy claritos y evidentes y sus bajadas editoriales muy claritas y evidentes, como estamos viendo. A través de su cuenta de Twitter, Milei acusó a medios de comunicación supuestamente serios de dar un espectáculo vergonzoso e impuso condiciones para brindar entrevistas. Denunció a DEPA, que pidió que las campañas transcurran en torno a debate de propuestas e ideas y no a partir de agravios, insultos o descalificaciones a medios y periodistas. Fíjense, ¿no? Claro, porque C5N, medios como C5N, mismo América, medios como La Nación misma, no tienen ninguna bajada de línea editorial. La hacen imparcialmente, critican a Cristina como critican a Macri, a Horacio Rodríguez Larreta, a Bullrich y a Milei, ¿no? Todos son súper imparciales, ¿no? El libertario no puede alegar inexperiencia. Lleva 8 años en el circuito, desde que apareció junto a Giacomini en el programa Hora Clave, que en abril de 2015 conducía Mariano Grondona, el gran Mariano Grondona, y Pablo Rossi por Canal 26, aunque saltó al estrellato gracias al Grupo América, de los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano, Claudio Velocopit y Eunequian, una figura constante en la vida de Milei. Lo menciona de nuevo. Bueno. Desde Juntos por el Cambio arguyen que Milei ganó aire en el Grupo América porque sirvió de ariete en la puja que Urnaquian mantenía con el entonces presidente Mauricio Macri por el futuro de Aeropuerto Argentino 2000. Ahí no entiendo por qué, no lo explica, pero bueno. Pero eso explicaría apenas una dimensión de la realidad, porque Milei, con su estilo descontracturado, su lenguaje directo y hasta con sus exabruptos, captó la atención de una audiencia harta de los economistas inentendibles y políticos pasteurizados que repiten la papilla preparada por su equipo de marketing y comunicación. Bueno, acá algo que dice cierto. Como diciendo, bueno, fíjense, algo de cierto hay. Le reconoce algo a Milei.
¿no? Captó la atención de una audiencia harta de economistas inentendibles y políticos pasteurizados. Todos los parámetros de medición lo confirman. De los rankings televisivos y radiales a los índices de lectura online muestran que Milei atrae audiencia disparando la retroalimentación. Los medios lo convocan porque mide y el economista gana visibilidad en desmedro de otros discursos más gastados o incipios. Totalmente cierto, ¿no? Eso es lo que mencionaba recién. La razón por la que lo invitan los medios no es porque los medios son buenos y le servía. Milei cada vez que iba, lo hemos mencionado muchas veces, lo ha contado Fantino, levantaba 4 puntos el rating de cualquiera de estos programas cuando recién comenzaba. Entonces obviamente a los medios les servía porque le da rating, porque le da más dinero. Entonces lo llevaban, lo invitaban y lo llevaban. Porque ninguno se imaginaba que iba a dar el salto que dio a la política. Ahí está. El salto a la política se dio entonces por decantación. Totalmente así, eso es cierto. O casi, aunque jamás había militado o siquiera mostrado interés por la política. Bueno, eso no sé si es cierto. Milei ingresó al ruedo de la mano de otro economista, José Luis Espert, con el que se llevaban mal y terminó peor, porque Espert terminó trabajando justamente para Larreta, ¿no? A pesar de haber despotricado, están los videos despotricando en contra de Larreta, terminó trabajando para él. Muchos vieron detrás de Urnequian. Fíjense, lo menciona, lo vincula permanentemente a Urnequian, a Milei, ¿no? Fíjense lo que está haciendo acá, obviamente. Muchos vieron detrás a Urnequian. Dice esa afirmación para de nuevo mencionar a Urnequian y vincularlo a Milei y a Urnequian. Pero reducir su recorrido político al influjo de un empresario también sería un error. Milei llenó un espacio que estaba vacío, o en términos economicistas, encarnó la oferta que parece cubrir la demanda por algo distinto tras 2 frustrantes décadas de kirchnerismo y Juntos por el Cambio. Bueno, eso es cierto. Fíjense cómo pega y después trata de poner algo cierto para que la gente diga, no, bueno, no es tan parcial lo que está escribiendo, ¿no? Porque esto es totalmente evidente y innegable. ¿Qué lo llevó a dar el salto a la política? Quiso demostrar al progenitor que no era un inútil, como el padre repetía entre sus allegados, en línea con las tortuosas relaciones que Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Mauricio Macri mantuvieron con sus padres. Se limitó a acatar los planes que el Uno, o sea Dios, tenía previsto para él y para Conan. Fue un ariete de Urnequian y otros empresarios para meter una cuña que defendiera sus intereses y debilitara Juntos por el Cambio. Todo lo anterior, nada de eso. Una y otra vez Milei ofreció una respuesta. Explicó que había llegado el momento de encarar la batalla cultural contra la casta, integrada por chorros, parásitos y ladrones de uno y otro lado de la grieta. Más no le fue con esa prédica. Las encuestas lo exhiben con chances de llegar a la presidencia. Y los focus group exponen que muchos evalúan votarlo porque encarna el rechazo de la clase política, la bronca social, porque dice lo que piensa, porque es auténtico, aun cuando esos mismos votantes discrepen con sus propuestas. Bueno, batacazo y traspiés. El primer indicio del fenómeno de Milei se plasmó en 2021 cuando dio la sorpresa. Salió tercero en la ciudad de Buenos Aires con más del 17% de los votos, porcentaje que fue incluso mayor en las zonas más pobres, para alarma de la clase política e ilusión de aquellos que ven en el credo libertario una oportunidad para refundar el país. Eso de refundar el país hay que tomarlo con pinzas. No es una refundación. Si uno escucha lo que plantea Milei, en realidad es un retorno a los principios que hicieron grande a Argentina en su momento, bien, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. La dolarización fue su propuesta estrella, de la que nunca se apartó desde que descubrió el impacto que ocasionaba en el debate público. Esto lo hemos analizado varias veces en el programa, lo hemos mencionado, porque Milei sigue con su propuesta inicial, no ha cambiado en ese sentido. Cuando dijo las propuestas ahora seriamente, que es el único político que lo ha hecho hasta ahora, dijo, la dolarización no es solamente algo de campaña, aparentemente, sino que pareciera que está realmente abocado a tratar de hacerlo, de llevarlo a cabo. No el 11 de diciembre apenas asuma, pero sí de llevarlo a cabo. Esas ilusiones, sin embargo, acumulan turbulencias, entre otras por la expulsión masiva de referentes y militantes de la primera hora. Carlos Malatón, Emanuel Danan, Álvaro Sicarelli, Eduardo Prestofelipo, Mila Zurbriggen o Mario Russo, entre otros. Bueno, estos son los influencers que en su momento seguían a Milei. Cada uno evaluará si mejor perderlos que encontrarlos, si no fueron buenas decisiones, qué habrá pasado para que estos influencers se alejaran. Bueno, habrá que ver si no es algo positivo, si es algo negativo, eso lo dejo a su criterio. Respecto de cada uno, ¿no? Porque son distintos, no son distintas personas. Milei, su hermana Karina y el operador Carlos Kikuchi los reemplazaron con algunos de los apellidos más icónicos de la vieja política, como Menem y Bussi. Acá lo que trata de marcar es, bueno, al final Milei va con la casta, ¿no? Como se ha dicho, Menem y Bussi. Que yo insisto, no me parece que el hijo de Bussi o el sobrino de Menem necesariamente sean casta en los términos que lo ha definido Milei a la casta, ¿no? Porque tienen apellidos, pero no han estado metidos
gobernando o con cargos en la política durante décadas, como muchos de los políticos a los que Milei sí introduce dentro de lo que es la casta. Bueno, acá fotos con Spert y con Giacomini. Milei también acumuló denuncias por plagio en sus obras, como las que concentró su libro Pandenomics, y reproches por exigir honorarios que oscilan entre los 3... Fíjense acá, reproches por exigir honorarios que oscilan entre los $3.000 y $50.000 por dar una charla, reunirse con potenciales inversores o asistir a un evento, lo que fue confirmado a la Nación por empresarios y consultores al tanto de esos pedidos. Bueno, otra vez de nuevo, ¿no? Confirmado por no sabemos quién, a la Nación, otra vez esa fuente que cita al Conadamón, y se le reprocha esto. Reproches por exigir honorarios que oscilan. Milei que vaya y exija el honorario que se le cante, y la gente, si los quiere pagar, que los pague, y problema del que los paga, ¿o no? El que quiere pagar $50.000 por escuchar a Milei, que los paga, y por tener a Milei sentado en una mesa en una cena, problema de esa persona. ¿Cuál es el reproche? Bueno, a eso voy con el sesgo acá clarito del Conadamón, ¿no? Y estas fuentes que se vuelve a citar tercera vez, que cita esas fuentes que confirmaron a la Nación. Las turbulencias dinerarias también abarcan cómo define su círculo íntimo, quiénes se disputarían por el espacio libertario en todo el país. Incluye el uso de partidos que son sellos de goma y exigencias en dólares, lo que derivó en una investigación penal por la posible compraventa de postulaciones a concejales, intendentes, legisladores provinciales y nacionales que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Pi. Bueno, acá Alconadamón obviamente menciona lo de la venta de candidaturas, que fue el escándalo más reciente de la opereta a Milei. Lo hemos mencionado acá. Salieron noticias diciendo la justicia hasta ahora no encontró nada en todo esto, en esas supuestas denuncias. Algunos de quienes habían denunciado ni siquiera fueron a declarar, otros fueron y no aportaron ninguna prueba, como fue el caso de Maslatón. Pero toda esa parte que ya salió públicamente se olvidó de mencionar acá el Conadamón. Simplemente menciona que la justicia investigó eso, y además, ya lo hemos dicho, esas investigaciones tuvieron que ver con cuestiones que fueron publicando y haciendo ruido en los medios para que luego la justicia actuara. No viceversa, no fue alguien con pruebas a la justicia a decir está pasando esto, miren las pruebas, y en función de eso los medios se hicieron eco. No, fue al revés. Y hasta ahora no hubo ninguna prueba, por eso quedó en la nada misma, ¿no? Pero toda esa parte se olvidó, simplemente mencionan que hubo escándalos, ¿no? Como diciendo, bueno, estoy cubriendo esto. Eso no es todo. Milei también debe lidiar con la sospecha sobre un acuerdo en las sombras con el oficialismo. Esa presunta comprenda que denuncian figuras que se abrieron al espacio, como Juan Carlos Bloomberg, que no fue a declarar, que fue el primero que hizo ruido respecto a esto y no fue a declarar la justicia, le permitiría al precandidato presidencial Sergio Massa definir quiénes quedarían con ciertas postulaciones en la lista libertaria a cambio de financiamiento u otros beneficios. Todo en permitiría, ¿no? Todo en suposición. El acuerdo de este tipo no sería novedoso desde el retorno de la democracia en 1983, pero novedoso esta vez es que Milei podría ganar, según marcan las encuestas, por eso terminará este año millonario o presidente. Y si eso no ocurre, ya alcanzó su otro objetivo, impulsó la batalla cultural, eso es cierto, Sacó a los demás políticos de su zona de confort, eso es totalmente cierto, porque todos los políticos han tenido que acomodar su discurso en función de la figura de Milei, y demostró que las banderas de la derecha pueden ser una opción atractiva entre los que menos tienen, eso es totalmente cierto. Milei es una de las partes que encarna eso, porque no es lo único que está, no es el único fenómeno de este tipo en la región. En otros países pasa exactamente lo mismo, que la gente de menos recursos, el pueblo, ¿no? El ex proletariado y demás, que la izquierda ha abandonado para ocuparse de las causas de la nueva izquierda, y preocuparse de causas de gente acomodada y dejar de lado totalmente, abandonar lo que era el proletariado. Bueno, la derecha hoy está obviamente atrayendo ese público, y en ese sentido en Argentina la figura que está encarnando ese movimiento, que como dije, Bolsonaro, Trump y demás otras figuras lo encarnan en otros espacios, en otros países, bueno, acá lo hace Milei. Bueno, amigos, esa fue la columna del Conadamón. Fíjense las fuentes, las citas, ¿no? Que dice cómo confirmaron, cómo se ha hablado, cita este libro sobre el que ya hemos hablado varias veces acá en el programa, y hemos hecho videos, y Mark no ha comentado y demás. El loco, todas esas muchas citas, hace alusión a muchas cuestiones personales, incomprobables, que no tienen nada que ver con el programa que tiene Milei, que propone Milei y demás. Es un artículo sesgado, muy evidentemente sesgado, por las cuestiones que les mencioné recién, que menciona y que después omite, por otro lado, qué pasó con esas causas o en qué quedaron y demás. Tranquilamente por el hecho, hasta ahora no se encontró pruebas. Lo menciona Bloomberg, sin mencionar que después no fue a declarar Bloomberg cuando se lo llamó de la justicia. Bueno, un montón de cuestiones que vemos lo sesgado que está,
pero me parecía que valía la pena para mostrar justamente eso, porque es un artículo extenso. Alcon Adamon es uno de los periodistas más prestigiosos que tiene La Nación, entonces me parece que valía la pena traer a colación este artículo que hizo sobre Milei, porque hay mucha gente que consume esto, mucha gente que no es seguidora de Milei, que está dudando entre un voto a Bullrich y demás, y que consume el diario La Nación, que lee estas cuestiones y que compra esto, ¿no? Estos artículos sesgados, porque encima lo escriben gente como Alcon Adamon, que tiene su prestigio. Eso fue todo, amigos. Nos vemos en la próxima noticia woke o en la próxima cobertura sobre Milei, y vamos a estar cubriendo también el cierre de campaña de Milei. Van a estar los videos acá en el canal. Estén atentos porque va a haber varios videos sobre lo que es el cierre de campaña de Milei, que se está dando ahora en breve, mientras estoy grabando esto. Estamos con gente ahí cubriendo el evento. Y por otro lado, déjenme por favor sus comentarios abajo sobre qué les pareció esta columna, qué opinan, cómo la ven con sesgo, no la ven con sesgo, la ven que es un ataque a Milei o la ven imparcial. Quiero saber sus comentarios porque me interesa para futuros análisis. Un abrazo a todos.